La Iglesia es discípulo, testigo y apóstol del resucitado Yeshua HaMashiach. La Iglesia es discípulo, testigo y apóstol del resucitado Yeshua HaMashiach. La Iglesia es discípulo, testigo y apóstol del resucitado Yeshua HaMashiach. La Iglesia es discípulo, testigo y apóstol del resucitado Yeshua HaMashiach. La Iglesia es discípulo, testigo y apóstol del resucitado Yeshua HaMashiach. La Iglesia es discípulo, testigo y apóstol del resucitado Yeshua HaMashiach. La Iglesia es discípulo, testigo y apóstol del resucitado Yeshua HaMashiach. Bienvenidos, preciosos Reyes Santos, a este tercer Shabbat del 13º mes bíblico. Ya casi terminando este año para comenzar un nuevo año bíblico. Es la penúltima hermenéutica de este mes para la gloria del Padre Bueno. Por eso le damos gracia y honra a Él, al Rey, al dueño de todo, que está entronizando este Shabbat, y por eso hacemos la oración de apertura dándole gracias a Jehová porque Él es bueno. Te alabamos, Padre amado, te alabamos, Padre Santo. Te bendecimos, Rey Celestial. Te bendecimos, Padre Todopoderoso, porque solamente tú eres bueno, solamente tú eres santo, solo tú eres el que nos llenas de todo tu esplendor, de toda tu gracia, de todo tu amor para vivir en este descanso, en este Shabbat santificado, porque tú nos has dicho que podemos celebrar todos los días contigo, pero este día es especial, es apartado para tener un descanso contigo. Por eso venimos ante tu altar y te damos gracias y reconocemos que eres tú el dueño y Señor de nuestras vidas. Por eso nos apartamos de nuestro trabajo, de nuestras obligaciones diarias para tener comunión contigo y estar aquí frente a ti, Señor, recibiendo todas tus bendiciones, todas tus bondades que le das a tus hijos justos, aquellos que han decidido cumplir tus mandamientos, aquellos que se han apartado para uso exclusivo tuyo. Te alabamos, Padre amado, porque tú nos disciplinas en la doctrina del reino y por eso vivimos en tu amor. Te alabamos, Padre amado, porque somos testigos, porque hemos muerto al mundo, a la carne y al demonio para vivir en ti, para vivir en tu gracia. Te alabamos, Padre amado, porque somos enviados a cumplir la gran comisión y por eso hoy celebramos con gozo y con alegría este Shabbat y nos llenamos de júbilo y decimos que el Shabbat es nuestra delicia. El Shabbat es nuestra delicia. ¡Feliz Shabbat Shalom! ¡Feliz Shabbat Shalom! Damos inicio a este Shabbat Shalom. Amén, amén y amén. Amén, amén y amén. Primera lectura tomada del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versos 34a y 37 al 43. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: verdaderamente reconozco que Dios no hace diferencia entre las personas. Ustedes ya saben lo que ha sucedido en todo el país judío.
comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Jesús de Nazaret fue consagrado por Dios, que le dio Espíritu Santo y poder, y como Dios estaba con él, pasó haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en la misma Jerusalén. Al final lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se dejara ver, no por todo el pueblo, sino por los testigos que Dios había escogido de antemano, por nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de entre los muertos. Él nos ordenó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. A él se refieren todos los profetas al decir que quien cree en él recibe por su nombre el perdón de los pecados. Amén. El salmo es el 118. Los versos son del 1 al 2, 16ab al 17 y del 22 al 23. Este es el día en que actúa el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Este es el día en que actúa el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Este es el día en que actúa el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Este es el día en que actúa el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Den gracias al Señor, pues Él es bueno, pues su bondad perdura para siempre. Que lo diga Israel, su bondad es para siempre. Este es el día en que actúa el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Este es el día en que actúa el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. La diestra del Señor lo ha enaltecido. La diestra del Señor hizo proezas. No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Este es el día en que actúa el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Este es el día en que actúa el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. La piedra rechazada por los maestros pasó a ser la piedra principal. Esta fue la obra del Señor. No podían creerlo nuestros ojos. Amén. Este es el día en que actúa el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Este es el día en que actúa el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Este es el día en que actúa el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Este es el día en que actúa el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Segunda lectura, Colosenses capítulo 3, versos del 1 al 4. Si han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Preocúpense por las cosas de arriba, no por las de la tierra, pues han muerto y su vida está ahora escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste el que es nuestra vida, también ustedes se verán con Él en la gloria. Amén. El Evangelio es Juan, capítulo 20, versos del 1 al 9. El primer día después del sábado, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra que cerraba la entrada del sepulcro había sido removida.
Fue corriendo en busca de Simón Pedro y del otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron para el sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Como se inclinara, vio los lienzos caídos, pero no entró. Pedro llegó detrás, entró en el sepulcro y vio también los lienzos caídos. El sudario con que le habían cubierto la cabeza no se había caído como los lienzos, sino que se mantenía enrollado en su lugar. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero. Vio y creyó, pues no habían entendido todavía la escritura. Él debía resucitar de entre los muertos. Amén. A continuación, la ley espiritual y el complemento de citas bíblicas. En el Evangelio tenemos a Juan capítulo 18, el verso 37. Pilato le preguntó: entonces, ¿tú eres rey? Jesús respondió: tú lo has dicho, yo soy rey. Yo doy testimonio de la verdad, y para esto he nacido y he venido al mundo. Todo el que está del lado de la verdad escucha mi voz. En cuanto al complemento de citas bíblicas, tenemos en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 10, el verso 39, el verso 40 y el verso 42. El 39 dice así: nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en la misma Jerusalén. Al final lo mataron, colgándolo de un madero. Verso 40. Pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se dejara ver. Verso 42. Él nos ordenó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. En cuanto a la segunda lectura, tenemos a Colosenses capítulo 3, el verso 1. Si han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Y el salmo es el 118 y los versos son 22 y 23. La piedra rechazada por los maestros pasó a ser la piedra principal. Esta fue la obra del Señor, no podían creerlo nuestros ojos. La ley y complemento sin referencia de citas bíblicas se lee así. Pilatos le preguntó: entonces, ¿tú eres rey? Jesús respondió: tú lo has dicho, yo soy rey. Yo doy testimonio de la verdad y para esto he nacido y he venido al mundo. Todo el que está del lado de la verdad escucha mi voz. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en la misma Jerusalén. Al final lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se dejara ver. Él nos ordenó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. Han sido resucitados con Cristo. Busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. La piedra rechazada por los maestros pasó a ser la piedra principal. Esta fue la obra del Señor. No podían creerlo nuestros ojos. Y el título de la hermenéutica de hoy dice así: la eclesía es discípulo, testigo y apóstol del resucitado Yeshua HaMashiach. Comencemos con la hermenéutica del día de hoy con la introducción. La verdad se define como el nivel máximo de realidad que no puede ser cambiado o alterado. Por tanto, toda verdad es incondicionalmente absoluta por naturaleza. Las verdades relativas no son verdad. Por definición, como por ejemplo experimentar hambre. Esto es algo que se siente como una verdad verificable. Sin embargo, esta condición cambia cuando se ingieren alimentos. Consecuentemente, si la verdad no puede ser cambiada o alterada, ¿dónde podemos encontrarla? Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra
es la verdad. La palabra de Jehová es el nivel máximo de realidad que no puede ser cambiado. Yeshua vino como testigo de la verdad, siendo rey. Está sujeto al dueño. Recordemos que en el hebreo un rey es uno que tiene asignación de responsabilidad, con la que se le añade autoridad y poder para cumplirla. Además, rinde cuentas al respecto. Básicamente, un testigo es una persona que ha presenciado un hecho determinado o sabe alguna cosa y declara en un juicio dando testimonio de ello. No se puede ser testigo del Mesías sin antes ser su discípulo. Yeshua, nuestro Rey, es testigo de la verdad. Él estaba presente desde antes de la creación del mundo y fue partícipe de todas las etapas de la creación, con todo lo que involucra la vida sobre la tierra, de la raza humana y el plan de cosmovisión para su rescate. En forma progresiva, los discípulos fueron constituidos en testigos de la verdad al caminar en comunión con aquel que es la palabra de vida hecha carne. Ellos participaron del ministerio mesiánico, ejercido mediante los pilares de la predicación de la palabra de Jehová y las obras de Jehová realizadas por medio de su ungido, donde destacó el revelar el espíritu de la ley y hacer manifiesto el poder del justo juez que deshace las obras del diablo. De notar que la expansión del ministerio de Yeshua se logró por medio de la constitución de apóstoles o enviados, quienes iban delante de él preparando a las ciudades y poblados para la visita del Hijo de Jehová. Fueron equipados con poder y autoridad sobre demonios y enfermedades, lo que confirmaba el mensaje que entregaban. A su vez, preparaban a los pueblos para las jornadas de evangelización y milagros. De forma concreta, la obra no ha terminado. Nos corresponde a nosotros, la eclesía de esta generación, tomar el desafío apostólico para dar cumplimiento a la gran comisión, mientras se completa el número de salvados que Jehová ha predestinado de antemano, para que sean salvados por la predicación del Evangelio. Nos toca en este tiempo continuar el legado de la edificación de la novia del Cordero, Yeshua HaMashiach, procurando levantar y sustentar la santidad del cuerpo, sin manchas ni arrugas, por ser lavada en el agua de la palabra viva. Las lecturas del día de hoy nos explican que la eclesía, como discípulo, testigo y apóstol, refleja el espíritu del resucitado Yeshua HaMashiach. Él es nuestra cabeza, nuestro dueño, el amo de nuestras vidas, y nosotros cuerpo suyo, que él está sujeto a voluntad. Ahora nos corresponde con toda valentía reflejarlo, multiplicarlo y fructificar conforme a su doctrina, operando en nosotros hasta la parucía. Estamos llamados a perseverar en el amor sacrificial del que nos dio extraordinario testimonio en su pasión, muerte y resurrección. En el Evangelio, Juan nos narra los acontecimientos cuando los discípulos de Yeshua HaMashiach, María de Magdala, Pedro y Juan pasan a ser testigos presenciales de la resurrección del Señor, y como testigos oculares los obliga a desarrollar una fidelidad o emuná de ser apóstoles para la formación de más discípulos de Yeshua HaMashiach. En la primera lectura, Lucas en el libro de Hechos nos deja constancia del discurso por excelencia para comunicar la buena nueva a los paganos, mal llamados cristianos, porque los cristianos son los que primero deben ser confrontados con la identidad, propósito y destino de la novia del Cordero, Yeshua HaMashiach, para, como testigo, llevarlo a los demás. En la segunda lectura, Pablo nos muestra que como testigos debemos dar testimonio en nuestra manera de vivir, que servimos a un esposo resucitado, porque se nos nota que vivimos en la tierra configurados
a la imagen del esposo que en el cielo está preparando la casa para la amada. Finalmente, el Salmo nos dice que debemos alegrarnos de la bondad y misericordia de Jehová, que nos ha hecho a la eclesía su pueblo, piedras vivas edificadas como reyes y sacerdotes que ofrecen sacrificios espirituales agradables a Jehová por medio de Yeshua. Yeshua es nuestra cabeza y como Él fue rechazado, cada día el discípulo, testigo y apóstol, su eclesía santa es rechazada. Pero así como Él fue levantado y sentado con toda la gloria al lado del Padre, así nos corresponde ser ensalzados, alcanzando la misma gloria en Yeshua. Inundémonos de la palabra de vida que nos llena de su espíritu y verdad. A continuación, amén. Continuamos con el Evangelio. Comenzamos con Juan capítulo 20, versos del 1 al 9, en su diagnóstico. Es el más puro y radical de los evangelios, que nos muestra que Yeshua es el camino que conduce al Padre. Por ello, la persona de Yeshua ocupa el centro del mensaje de Juan. El propósito de este evangelio está en Juan capítulo 20, verso 31. Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Crean y tendrán vida por su nombre. Antes de abordar la lectura del día de hoy, se debe definir lo que es discípulo, testigo y apóstol, palabras claves en esta hermenéutica. Un discípulo es un talmid, en el hebreo estudiante o aprendiz, matetes, discípulos de Yeshua. Es aquel que muere a sí mismo para imitar el carácter de su maestro. No solo estudia su doctrina, sino que observa su vida y lo imita. Se sienta a los pies del rabí para aprender de él todo, poniéndolo en práctica. Como testigo y como profeta comunica la buena nueva de la palabra enseñando a otros. Isaías en su capítulo 50, verso 4 nos dice: el Señor Jehová me ha concedido el poder a hablar como su discípulo y ha puesto en mi boca las palabras para fortalecer al que está aburrido. A la mañana Él despierta mi mente y lo escucho como lo hacen los discípulos. Jehová nos despierta cada mañana porque le buscamos en la adoración mediante la oración. Nos da la habilidad para escuchar y aprender. Por ello, el Talmid requiere un corazón dispuesto para escuchar y obedecer haciendo Shema. Para ser discípulo de Yeshua hay que seguirlo. Del verbo seguir, del griego akoluteo, ir detrás de. En hebreo es kalakare, ir en pos. Eliseo, en pos de Elías, es imitarle. En el Nuevo Testamento encontramos este verbo 59 veces en los sinópticos y 18 en este Evangelio de Juan. En otros lugares, raramente y sin relieve teológico se encuentra. Yeshua reunió en su entorno a sus discípulos que aprenden su enseñanza como maestro, copiando e imitando su carácter. Ahora vamos con la definición de testigo. El testigo aparece 77 veces en el Antiguo Testamento. Proviene de la raíz repetir, hacerlo de nuevo, conforme a lo enseñado. No eres testigo si no practicas la palabra ni haces Shema. En el Nuevo Testamento el término griego es martus, de donde surge la palabra mártir. Quiere decir que debes morir. Tienes conocimiento directo de un evento o habla de él por reporte que ha recibido. Mateo en su capítulo 18, versos del 15 al 17 nos dice: si tu hermano ha pecado, vete a hablar con él a solas para reprochárselo. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma contigo una o dos personas más, de modo que el caso se decida por la palabra de 2 o 3 testigos. Si se niega a escucharlos, informa a la asamblea. Si tampoco escucha a la iglesia, considéralo como un pagano o un publicano. La transacción entre vos y su pariente Noemí fue hecha ante testigo y lo vemos en Ruth capítulo 4, verso 9.
Un testigo es utilizado en materia penal para condenar a alguien según Números, capítulo 35, verso 30. En Deuteronomio, capítulo 17, verso 6, nos muestra que se necesitaba por lo menos 2 testigos si el reo era condenado a lapidación. Los testigos tenían que ser los primeros en apedrearlo. En Juan, capítulo 15, versos 26 al 27, Yeshua nos dice: cuando venga el protector que les enviaré desde el Padre, por ser Él el Espíritu de verdad que procede del Padre, dará testimonio de mí. Ustedes también darán testimonio de mí, pues han estado conmigo desde el principio. Debemos preguntarnos, ¿somos buenos testigos de Yeshua? ¿Hacemos conforme lo enseñado por el Maestro? Ahora vamos con la definición de apóstol. Apóstol en griego es apostolos. Se traduce como enviado. Enviado con una misión. Por eso recibe poder, dunamis, dinamita, para cumplir la obra y recibe autoridad delegada por ser obediente a quien lo envía. Los apóstoles de Yeshua eran 12, número de gobierno. Al ser enviados son equipados con todos los recursos para cumplir su misión. Yeshua les cambia el nombre que define proféticamente el carácter de su llamado. Yeshua llamó a quienes quiso. Lo vemos en Marcos capítulo 3, verso 13. Él sabe a quién elige y por qué los elige. Pablo se refiere a sí mismo como apóstol por mandato divino, apartado desde el vientre materno y enviado por Yeshua como servidor y testigo para llevar la buena nueva a los paganos según Hechos capítulo 26, versos del 15 al 19 y Gálatas capítulo 1, versos del 10 al 16. Este título también fue conferido en el Antiguo Testamento a personas que oyeron y respondieron el llamado. Abraham oyó, respondió, quiere decir accionó, ante el llamamiento de Jehová en Génesis capítulo 12, verso del 1 al 3. Moisés respondió al llamamiento de Jehová en Éxodo capítulo 3, verso 10. Jeremías e Isaías oyeron y respondieron al llamado de Jehová. En Mateo capítulo 28, versos del 19 al 20, Yeshua dice: vayan y hagan discípulos. Solamente a quienes han sido sus discípulos y testigos los llama a dar testimonio de lo que han aprendido con él. En la lectura de hoy vemos que Yeshua prueba la deidad en el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento con poder sobre la muerte, cumpliendo lo que dice el Salmo 16, versos 10 y Hechos capítulo 2, versos del 25 al 28 y Hechos capítulo 13, verso 35. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. En los versos del día de hoy tenemos el verso 1. El primer día después del Shabbat, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra que cerraba la entrada del sepulcro había sido removida. Yeshua se aparece el primer día de la semana después del Shabbat. El Shabbat terminaba y el primer día que comenzaba al caer el sol del cuarto día después de haber cumplido 3 días y 3 noches después de su crucifixión es el día indicado para su resurrección, convirtiéndose en el nuevo Shabbat por el nuevo pacto o la nueva alianza, día apartado para conmemorar su resurrección maravillosa, como lo vemos que sus discípulos se reunían en comunidad. Y lo podemos ver en Hechos capítulo 20, verso 7. El primer día de la semana estábamos reunidos para la fracción del pan y Pablo, que debía irse al día siguiente, comenzó a conversar con ellos, pero su discurso se alargó hasta la medianoche. Primera de Corintios, en su capítulo 16, verso 2 nos dice: cada domingo, cada uno de ustedes ponga aparte lo que pueda y no esperen a que yo llegue para recoger las limosnas. Este día es también llamado el Día del Señor y lo vemos en Apocalipsis capítulo 1, verso 10. Se apoderó de mí el Espíritu el día del Señor y oí a mis espaldas una voz que sonaba como trompeta.
María, en representación de la Iglesia, vio que el cuerpo de Yeshua no estaba, pero los lienzos con los cuales lo habían sepultado sí estaban puestos allí. Aquí encontramos una diferencia con Lázaro, quien necesitó ayuda para quitarse sus lienzos, después que fue levantado entre los muertos. Lo vemos en Juan capítulo 11, verso 44. El cuerpo glorificado de Yeshua en la resurrección atravesó los lienzos, tal como en poco tiempo atravesaría una pared para entrar en un cuarto cerrado, como lo vemos en este mismo Evangelio, capítulo 20, versos 19 y 26. Continuamos con los versos del 2 al 4. Fue corriendo en busca de Simón Pedro y del otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron para el sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Fue corriendo en busca de Simón Pedro y del otro discípulo a quien Yeshua amaba. En estos acontecimientos vemos que los discípulos de Yeshua, Hamachía, María de Magdala, Pedro y Juan pasan a ser testigos presenciales de la resurrección del Señor. Sabemos que la tradición judía, cuando se participa de un banquete, quien ya está saciado tira el pañuelo que tiene función de servilleta en el plato. Pero quien va a seguir comiendo solo hace un breve reposo, dejando el pañuelo bien doblado a un lado de la mesa. Si el cuerpo de Yeshua lo hubiesen movido, o como decían, que lo habían robado, lo hubiesen hecho con todo y mortaja. Por ello, la resurrección muestra la grandeza de Jehová para con sus hijos en la fidelidad al pacto. Se cumple que Yeshua debía morir y resucitar, aunque aún muchos estén incrédulos ante este hecho. Así como el pueblo judío tiene prohibido meditar en Isaías capítulo 53 y el Salmo 22, quienes nos dan detalles asombrosos de la pasión y muerte de Yeshua. Si José de Arimatea y Nicodemo habían envuelto el cuerpo de Yeshua en los lienzos y lo habían sellado con un compuesto de mirra y de aloes, ¿cómo pudo salir el cuerpo de esta envoltura sin desenvolver los lienzos? Esta mortaja, conocida como la sábana santa, reposa en la ciudad de Turín, donde se le han sometido a herramientas científicas modernas desarrolladas por la NASA, como lo es la evaluación de datación de los materiales a partir de una técnica llamada carbono 14, la que señala que una fortísima luz ultravioleta, no conocida en la Tierra, atravesó la sábana santa con una intensidad inestimable, causante de la resurrección del cuerpo de Yeshua. Juan, en su capítulo 12, versos del 24 al 26, nos dice: en verdad les digo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida, la destruye. Y el que desprecia su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga. Y donde yo esté, allí estará también mi servidor. El que me sirve, el Padre le dará un puesto de honor. Yeshua está vivo y también lo están todos los que viven en él. Es el empoderamiento que nos da a partir de su resurrección. Lázaro salió en su viejo cuerpo y murió de nuevo. Yeshua salió con un cuerpo glorificado, nunca más muere. Esta es la resurrección, es nuestro gozo y alegría. El sudario que había estado sobre la cabeza y los lienzos que habían envuelto su cuerpo estaban intactos. Él vive, vive, vive Yeshua el Señor. En los versos del 5 al 9 nos dice lo siguiente: cuando se inclinara, vio los lienzos caídos, pero no entró. Pedro llegó detrás, entró en el sepulcro y vio también los lienzos caídos. El sudario con que le habían cubierto la cabeza no se había caído como los lienzos, sino que se mantenía enrollado en su lugar.
Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero, vio y creyó, pues no habían entendido todavía la escritura. Él debía resucitar de entre los muertos. Hay tres palabras griegas diferentes que se usan en este pasaje y todas se traducen como ver. En el verso 5, Juan vio las sábanas en el suelo, pero no entró. Se refiere a percibió y entendió. En el verso 6, Pedro observó las sábanas en el suelo, es taomai, de la palabra teatro, y significa contempló. En el verso 8, Juan vio y creyó, es saber, supo, creyó, antes de ver al Cristo resucitado. En cuanto a la ley espiritual que no se encuentra en la lectura del día de hoy, nos dice así. Juan capítulo 18, verso 37. Pilato le preguntó, entonces, ¿tú eres rey? Jesús respondió, tú lo has dicho, yo soy rey. Yo doy testimonio de la verdad y para esto he nacido y he venido al mundo. Todo el que está del lado de la verdad escucha mi voz. Vemos que Yeshua cumple todas las cualidades del rey de Deuteronomio capítulo 17, versos del 14 al 19. Fue nombrado entre sus hermanos, como lo vemos en el verso 15. No aumentaría su caballería, como lo vemos en el verso 16. No tendría muchas mujeres, verso 17. Y tendría una copia de la ley siempre consigo, versos del 18 al 19. Yeshua es rey sobre sus hermanos. Su ocupación, dar vista a los ciegos, cuidar y cultivar a los que Jehová les dio. Nada de lo que Jehová me dio se ha perdido, dice Yeshua. Yeshua es rey del universo. Todo le está sometido para que se someta al Padre. Yeshua es el testimonio de la verdad. Al amar a Jehová por sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, cumple Marcos capítulo 12, versos del 29 al 31. Dio testimonio de la verdad, de la palabra completa de Jehová. No la cambió. Que la verdad es el nivel máximo de realidad que no puede ser cambiado y solo puede llamarse verdad a todo lo que tiene valor absoluto. Lo relativo no es verdad. Lo cambiado no es verdad porque varía. La palabra de Jehová es la verdad, lo vemos en el Juan capítulo 17, verso 17. Yeshua está lleno de la verdad, nos lo dice Juan en su capítulo 1, verso 14. Su palabra nos hace libre en el capítulo 8, verso 32 del Evangelio de Juan. Yeshua siempre dice la verdad, lo vemos en el capítulo 8, del 45 al 46 versos de este Evangelio de Juan. Yeshua es el camino, la verdad y la vida en el capítulo 14, 6, verso 6. Yeshua testifica la verdad en el capítulo 18, verso 37 de Juan. Y cuando Yeshua se va, envía al Espíritu de la verdad en Juan capítulo 16, versos 7 y 13. Al cambiar verdad por palabra en esta ley espiritual, Juan 18:37 se lee así. Pilato le preguntó, entonces, ¿tú eres rey? Jesús respondió, tú lo has dicho, yo soy rey. Yo doy testimonio de la palabra y para esto he nacido y he venido al mundo. Todo el que está del lado de la palabra escucha mi voz. Quiere decir que los que son ovejas escuchan su voz. Escuchar a Yeshua es hacer Shema, estar de parte de la ley de Jehová. Aquí en estos versos todo se refiere a cualquiera. No hay cosa como que Yeshua es mi rey y hago lo que quiero. Si es mi rey, cumplo lo que él ordena. Yeshua gobierna bajo los principios de Jehová. Yeshua aquí nos está hablando de un requisito fundamental. Para poder ser rey, hay que ser testigo de la verdad. En la cultura del reino, el rey es quien más sacrifica. Pone su vida en la línea para cuidar y cultivar a aquellos que Jehová le ha encomendado. Es el propósito del cabeza de la familia. En su primera venida, Yeshua vino para llamarnos al arrepentimiento y conversión. Hemos sido redimidos
al entregar su vida en obediencia al Padre por nuestros pecados para saldar la deuda, como lo dice 1 Corintios capítulo 15, verso 3, 1 Pedro capítulo 2, verso 24. Por ello, en su segunda venida vendrá como justo juez, como lo dice Hebreos en su capítulo 9, verso 28. De la misma manera, Cristo se sacrificó una sola vez para quitar los pecados de una multitud. La segunda vez se manifestará a todos aquellos que lo esperan como a su Salvador, pero ya no será por causa del pecado. Continuamos con el pronóstico de este evangelio del día de hoy. Continúa en los versos del 11 al 18. Yeshua se aparece primero a María en representación de la eclesía. Ella lo buscó primero, temprano, y tuvo comunión con el resucitado. Proverbios capítulo 8, verso 17 nos dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. María, junto al sepulcro, en el verso 11, representa a la eclesía fiel, que se mantuvo perseverante ante la inconsistencia y cansancio de los discípulos. En el verso 17, Jesús le dijo: suéltame, pues aún no he subido al Padre. Quiere decir, no te aferres a mí. Es gar, en hebreo, en griego, hatomai, que significa agarrarse. Sin embargo, más tarde Yeshua dijo a los discípulos que le tocaran. ¿Por qué esta diferencia? Como lo dice en el mismo verso, porque aún no he subido a mi Padre. Al subir al Padre, Yeshua presentó su sangre en el trono de Jehová. Su sangre ha cambiado el tribunal de juicio en el propiciatorio que es hoy. Como lo dice Hebreos en su capítulo 10, verso del 11 al 14. Los sacerdotes están de servicio diariamente para cumplir su oficio, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca tienen el poder de quitar los pecados. Cristo, por el contrario, ofreció por los pecados un único y definitivo sacrificio y se sentó a la derecha de Dios, esperando solamente que Dios ponga a sus enemigos debajo de sus pies. Su única ofrenda lleva a la perfección definitiva a los que santifican. María se convierte en portadora no solo de la noticia de la tumba vacía, como lo vemos en el capítulo 20, verso 2 de este evangelio, y que Yeshua resucitado se le ha aparecido y ella lo ha visto. Promesa de Juan capítulo 14, verso 19. Dentro de poco el mundo ya no me verá. Ustedes en cambio me verán, porque yo vivo y ustedes vivirán. Y Juan capítulo 16, verso 16. Dentro de poco ya no me verán y poco después me volverán a ver. En los versos del 9 al 30, Yeshua se aparece a los discípulos y el mensaje que tiene para ellos es la perfecta shalom, que viene por ser justificados por la fe en Yeshua y que nos da paz con Jehová. Perfecta shalom de los que están en comunión con Jehová y hacen su voluntad. Mateo en su capítulo 11, versos 26 al 30 nos dice: Yeshua, mi Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a aquellos a quienes el Hijo se los quiera dar a conocer. Vengan a mí los que van cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón, y sus almas encontrarán descanso, pues mi yugo es suave y mi carga liviana. En el capítulo 21, versos del 1 al 14, Yeshua se aparece junto al lago y los discípulos hacen la pesca milagrosa por obedecer la orden dada. No habían pescado nada, como lo vemos en el verso 3, y por obedecer la palabra de Yeshua realizan una pesca asombrosa, como lo dice Juan en su capítulo 21, verso 11. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red llena de 153 pescados grandes. Y a pesar de que hubiera tantos, no se rompió la red.
Lucas, en su capítulo 1, verso 37, nos dice: lo imposible para los hombres es posible para Jehová. Los 153 peces capturados en la red representan a las naciones. Indica plenitud y variedad de la pesca, anticipo del resultado final de la misión de la Eclesía, que ha nacido fruto de la obra de Yeshua resucitado, en la cual estamos incluidos cada uno de los salvados y comprometidos con el mensaje de salvación. La Eclesía debe transmitir el mensaje de la buena nueva. Es la expresión de Yeshua, pescadora de hombres. Representa la unidad de la Eclesía con su amado, que no debe desgarrarse nunca. Por eso no puede romperse la comunión. La misión de la Eclesía es que al recibir el mensaje de salvación no debe guardarse nada, sino arrastrar a todos a Yeshua, hacer discípulos para Yeshua, seguir atrayendo a las naciones. Yeshua hace efectivo ese proyecto, efectivo en los salvados, sus discípulos, testigos y apóstoles. Confirmada la misión a Pedro en los versos del 15 al 25. Ratificación del compromiso como pastor, donde Yeshua le hace 3 preguntas, eco y reparación de la triple negación de Pedro en el capítulo 13, verso 38, capítulo 18, verso 17 y 25 al 27. Ratificación del compromiso con Yeshua, y su respuesta no se apoya en sí mismo, sino en el conocimiento por intimidad con Yeshua, como lo vemos en el verso 17. Yeshua constituye a Pedro en pastor de su rebaño y le pide darse en amor, condición indispensable para desempeñar el oficio de pastorear, de cuidar y cultivar el rebaño que Yeshua pone a su cargo. Es la misión de la Eclesía. Rendimos cuentas hacia arriba a Jehová, pero pastoreamos hacia abajo. En cuanto al control del pronóstico, tenemos: la resurrección es el signo totalmente perceptible que nos muestra un claro mensaje, que significa volveré para el banquete de bodas. Al obedecer sus mandatos, nos disciplinamos para tener el encuentro con el amado, pasando a ser testigos presenciales por vivir en su pasión y muerte, para disfrutar la resurrección. Quien es fiel al pacto se convierte en su amigo como apóstol para la formación de más discípulos de Yeshua HaMashiach. Por ello, primero, debemos entrar en la disciplina de su pasión, en el alcance del propósito, muriendo a nosotros mismos, que nos obliga a desarrollar fidelidad o emuná, a quien le pertenecemos por pacto, a la cabeza de la Eclesía. Permanecer haciendo chemá de sus ordenanzas que están escritas en su palabra de vida, para vivir el nivel gloria de su resurrección y alcanzar el descanso prometido para quienes permanecen firmes hasta el fin. Segundo, como testigos, al aceptar el llamado hecho por el Maestro, debemos ascender en el crecimiento espiritual al vivir en la enseñanza apostólica en obediencia al mandato divino del amado, por hacer lo que le agrada, muriendo a la carne en el atrio, lavados por el agua de su palabra en el lugar santo, que moldea nuestras almas, que quita toda cizaña, para ser la novia santa sin mancha y sin arrugas en la cara a la llegada del amado, y teniendo intimidad en el lugar santísimo, que nos dota de su mismo carácter por comunión. Tercero, recibimos la promesión del amado como apóstoles para cumplir la obra en la formación de más discípulos de Yeshua HaMashiach, proclamando el mensaje de la buena nueva para salvación, con autoridad y poder a todas las naciones, reflejando, multiplicando y pariendo hijos igualitos a él, con la responsabilidad de predicar con el ejemplo, que es el mensaje visible y el mensaje audible. Anunciamos que lo único que trae perdón es el arrepentimiento y conversión, para volver alegres a la casa del líder, para hacer lo que le agrada a él, generando frutos visibles de santidad, por perseverar viviendo de acuerdo a la cultura del reino, hasta la llegada del amado novio de la Eclesía,
Yeshua HaMashiach. Amén. La primera lectura está tomada de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versos 34a y versos 37 al 43. Comenzamos con el diagnóstico. Hechos escrito por Lucas comienza con el rey Yeshua resucitado, instruyendo a sus discípulos sobre su reino, prometiéndoles que el Espíritu pronto vendría y los sumergería en su presencia personal. Libro llamado también el Evangelio del Ruach HaKodesh. El mismo Espíritu que animó y sostuvo a las primeras comunidades cristianas sigue presente y operante en la Eclesía de hoy, impulsando, animando y confortando a los testigos del Evangelio de nuestros días. Es un libro que da la seguridad que la palabra de salvación, impulsada por el Espíritu, no será nunca encadenada ni amordazada, porque lleva en sí el aliento del poder y del amor salvador de Jehová. En este capítulo presenta un compendio de la predicación de Pedro, quien describe la actividad de Yeshua ungido por Jehová con la fuerza del Ruach HaKodesh. Pedro invoca el testimonio unánime de los profetas, incluyendo a Yeshua, quienes transmiten su mensaje al anunciar la buena nueva de salvación, tarea que debemos ejercer cada uno de los bautizados en Yeshua. En los versos anteriores de este capítulo del 1 al 33 cuenta la historia de Cornelio, hombre piadoso que tenía temor de Jehová. A pesar de ser gentil, creía en el Dios de Israel y tomaba en serio las Escrituras, y no solo él, sino que lo transmitía a toda su familia. Por tener comunión con Jehová en la oración, tuvo una visión. Todo el pueblo daba testimonio de los frutos de él, y lo podemos ver en Hechos capítulo 10, versos del 3 al 4. Una tarde, alrededor de las 3, tuvo una visión de la que no pudo dudar. Un ángel de Dios entraba a su habitación y le llamaba Cornelio. Él lo miró frente a frente y se llenó de miedo. Le dijo: ¿qué pasa, Señor? El ángel respondió: tus oraciones y tu limosna han subido hasta Dios y acaban de ser recordadas ante Él. Mediante la oración tuvo una visión precisa, revelándole lo que debía hacer para conectarse con la red de Jehová, por obedecer al Ruach HaKodesh y servir mediante sus diezmos y ofrendas, entrando por la puerta estrecha de Yeshua que trae el accionar de Jehová a su vida. Por su parte, Pedro recibe el llamado como siervo para dar la buena nueva a los paganos. Entonces, si queremos que se nos revele nuestro propósito, debemos buscar al Padre en oración, viviendo en el temor a Jehová. En Hechos capítulo 10, versos del 9 al 17, nos dice así: al día siguiente, mientras iban de camino ya cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Era el mediodía. Sintió hambre y quiso comer. Mientras le preparaban la comida, tuvo un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo que descendía del cielo. Era como una tienda de campaña grande, cuyas 4, que significa totalidad, puntas venían a posarse sobre el suelo. Dentro había toda clase de animales cuadrúpedos, reptiles y aves. Entonces una voz le habló: Pedro, levántate. Ese es un llamado al servicio. Mata, que es un sacrificio ritual que actúa como un sacerdote, y come. Pedro contestó: de ninguna manera, Señor, jamás he comido nada profano e impuro. Y se le habló por segunda vez: lo que Dios ha purificado, no lo llames tú impuro. Es la razón de la sangre derramada de Yeshua para consagrar. Esto se repitió por 3 veces, dice el verso 16, lo que quiere decir que Jehová le quiere revelar algo. Después, aquella cosa grande, dice la Escritura, fue levantada hacia el cielo. Después de volver en sí, Pedro buscaba en vano el significado de aquella visión, cuando justamente se presentaron los hombres enviados por Cornelio. Habían preguntado por la casa de Simón y ahora estaban a la puerta. La palabra no contaminada es explicada por sí misma. De acuerdo al contexto, vemos que esta visión no se trata de alimentos puros e impuros.
El reino no se refiere a comida y bebida, sino justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. Lo dice Pablo en Romanos capítulo 14, verso 17. En esta lectura transmite un propósito único: la comunicación de la buena nueva que incluye a los piadosos para fortalecer su perseverancia en la santidad y a los impíos para que se arrepientan y conviertan. Significa vivir bajo la doctrina del Maestro y esposo de la Eclesia, Yeshua HaMashiach, nuestro Cohen Godol. En Hechos capítulo 10, verso del 27 al 29, continúa la lectura. Entró conversando con él y al ver a todas aquellas personas reunidas, les dijo: ustedes saben que no está permitido a un judío juntarse con ningún extranjero ni entrar a su casa, pero a mí me ha manifestado Dios que no hay que llamar profano a ningún hombre ni considerarlo impuro. Por eso he venido sin dudar apenas me llamaron. Ahora desearía saber por qué me han mandado a buscar. Y comienza el verso 34a. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: verdaderamente reconozco que Dios no hace diferencia entre las personas. Esto quiere decir que Jehová no muestra favoritismo o parcialidad. Jehová busca personas que le den prioridad, poniéndolo en alta estima. Quiere hijos que deseen hacer su voluntad. Quiere hijos que practiquen la justicia y vivan conectados a su gobierno, como lo manifiesta en el verso 35. En toda nación mira con benevolencia al que teme a Dios y practica la justicia. Verso no considerado en la lectura de hoy, pero es un verso clave para continuar con el contexto hermenéutico que nos comprueba que debemos vivir en el temor de Jehová practicando su justicia. Porque la novia imita el carácter del amado, vive en adoración, obediencia y servicio, mediante la acción a través de las obras de piedad, oración, ayuno, diezmo y ofrendas, que la lleva a vivir una vida santificada para salvación y vida eterna. Refleja a quien es el camino, verdad y vida, como lo dice Juan en su capítulo 14, verso 6. Obedece por estar en comunión, por tener la misma imagen de Yeshua, como Yeshua la tiene del Padre, tal como lo dice Yeshua a Felipe en el capítulo 14 de Juan en su verso 7. Si me conocen a mí, también conocerán al Padre, pero ya lo conocen y lo han visto. Conocer es imitar. El que intima con el amado refleja su misma imagen. Por tener su mismo carácter se convierte en un santo, como Jehová es santo. No quebrante el pacto. Recordemos que en la sangre de Yeshua no pasaba el pecado de Adán. No había genéticamente concupiscencia con el pecado. Solo debía lidiar con tentaciones externas, porque en la gestación la sangre de la madre y del niño no se mezclan, y la sangre de la Virgen María era libre de contaminación del pecado original, puesto que no conocía a varón. Y continúa en los versos del 39 al 42, recordando que el complemento son los versos 39, 40 y 42. No incluye el verso 41, pero lo voy a leer completo. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en la misma Jerusalén. Al final lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se dejara ver, no por todo el pueblo, sino por los testigos que Dios había escogido de antemano, por nosotros que comimos y bebimos con Él después de que resucitó de entre los muertos. Él nos ordenó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. A Cornelio, apegado a las obras de piedad, le fue proclamado el mensaje de la buena nueva por Pedro, discípulo, testigo y apóstol de los hechos de la pasión, muerte y resurrección del Mesías. En su convicción fortalecida por el Ruaj HaKodesh, Pedro transmite el mandato de Yeshua.
Los discípulos y testigos designados de antemano, los que comieron, vivieron y tuvieron comunión con Yeshua, son los que pueden atestiguar su resurrección. A ellos les predestinó para testimoniar que Jehová lo ha constituido juez de vivos y muertos. Es de quienes todos los profetas dan testimonio, y el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Cumpliendo esa orden, Pedro lleva la buena nueva de salvación. En Yeshua hay perdón de los pecados. El que vuelve el camino a Jehová en arrepentimiento, haciendo techuvá, se convierte en su discípulo, testigo y apóstol para llevar la buena nueva de salvación a otros. Continuamos con el pronóstico y finaliza este capítulo de Hechos, capítulo 10, en los versos 44 al 48 nos dice: con el Ruaj HaKodesh que se manifiesta sobre todos los presentes, demostrando que Jehová no hace excepción de personas. Jehová no muestra parcialidad. Su palabra es para todos. Pedro dijo: no se puede prohibir el agua, y ordenó los bautizaran en el nombre de Yeshua. Ellos rogaron se quedaran unos días más. Estaban ansiosos de conocer el Logos y querían más revelación, querían su rema, querían ser discipulados para caminar con Jehová y cumplir su voluntad. Cornelio bendecía al Dios de Israel y fue bendecido. Más adelante, en Hechos, capítulo 11, verso del 1 al 18, presenta el informe de Pedro en Jerusalén, el Evangelio, ofrenda de Israel para ser divulgada a las naciones, comprueba que por vivir en las obras de piedad, el Ruaj HaKodesh baja sobre todos. Evento paralelo a Pentecostés, tomando todos o formando todos parte del mismo cuerpo, cuya cabeza es Yeshua HaMashiach. Y en cuanto al control del pronóstico de esta primera lectura, tenemos que le encargó de predicar y atestiguar a todos, sin excepción, que Yeshua es juez sobre todos. Sus dictámenes alcanzan a toda la creación por todas las generaciones. Que se arrepiente y convierte alcanza salvación en él. Es el discurso por excelencia al comunicar la buena nueva, que confronta el origen, la identidad, el propósito y el destino, y es el mensaje que la novia del Cordero Yeshua HaMashiach debe llevar a los demás en el cumplimiento de su parte del pacto. Por eso, primero, debemos vivir en fidelidad al pacto, porque hemos vuelto al origen, engendrados en Jehová. Somos novias santas de Yeshua e hijos de Jehová. Es nuestra identidad. Vinimos con un propósito: a combatir las obras del diablo, compartiendo el destino de estar sentados en lugares celestiales junto al amado. El llamado es a perseverar en el envío, cumplimiento de la gran comisión de Mateo 28, para ser más discípulos, testigos y apóstoles de Jehová, porque a Él es que damos honor y gloria. Segundo, debemos vivir en el temor de Jehová como sus discípulos, testigos y enviados. Perseverar en el llamado al tener comunión en el lugar santísimo con Jehová, de donde nos cargamos con su espíritu para estar empoderados de su presencia, tomando decisiones con sabiduría para obedecer, haciendo lo que le agrada, sirviendo al vivir en el espíritu, empoderados con autoridad y poder, porque somos uno con el amado novio para transmitir su luz a las naciones, por estar llenos de su logo y de su rema. Amén. La segunda lectura, Colosenses capítulo 3, versos del 1 al 4, comenzamos con el diagnóstico. Pablo escribió su carta a Colosas entre los años 61 y 63. En ella destaca la supremacía absoluta de Cristo sobre todas las cosas y jerarquías angélicas. Les da 3 avisos: que nadie los engañe, que nadie los juzgue y que nadie los condene, en el capítulo 2, versos 4, 8, 16 y 18. Como hijos de Jehová debemos ser perseverantes en la comunión con Yeshua resucitado,
quien no solo es el objeto de nuestra fe, como nos muestra capítulo 1 y 2 de esta carta, sino también la fuente de nuestra vida, como nos lo dice en los capítulos 3 y 4. Es la cabeza que direcciona a la Eclesia a una vida piadosa, que expresa la relación de pacto con Jehová. Lo que estamos enfrentando es temporal, porque lo eterno es estar en su presencia por siempre. En el verso 1, que es complemento de la ley espiritual del día de hoy, nos dice: si han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Ya hemos sido resucitados en Yeshua, que nos da vida nueva por aceptar el sacrificio de la cruz, y le pertenecemos para hacer sus propósitos, hacer su obra. Es una orden buscar las cosas de arriba, las cosas del reino de Jehová y su justicia, buscar su reino y permanecer en él, como nos lo dice en Romanos capítulo 6, verso del 3 al 5. ¿No saben que todos nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte? Por este bautismo en su muerte fuimos sepultados con Cristo. Y así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros empezamos una nueva vida. Si la comunión en su muerte nos injertó en él, también compartiremos su resurrección. Al morir con él, resucitaremos con él. Somos una nueva creación. Tenemos nueva vida desde el compromiso en el bautismo y estamos configurados con nuestra cabeza Yeshua. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 5 nos dice lo siguiente: bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús, nuestro Señor, por su gran misericordia al resucitar a Cristo Jesús de entre los muertos. Nos dio una vida nueva y una esperanza viva. Reservaba para ustedes la herencia celestial, ese tesoro que no perece ni se echa a perder y que no se deshace con el tiempo, y los protege el poder de Dios por medio de la fe, con miras a la salvación que nos tiene preparada para los últimos tiempos. Somos seres espirituales por seguirle, por imitarle. Nos hacemos un mismo espíritu con él, con su mismo pensamiento. Recibimos su cromosoma Y. Somos su imagen, la misma imagen del Padre Creador. Aunque nuestro entorno físico sea terrenal, debemos estar enfocados hacia arriba. Pertenecemos a la cultura del reino. Pablo muestra el error de los falsos maestros que se centraron en visiones, obedeciendo falsas doctrinas, como lo vemos en Colosenses capítulo 2, verso 18, porque son doctrinas humanas para tener acceso al cielo, pero unidos en Yeshua, ya estamos sentados con Jehová en lugares celestiales. ¿Por qué entonces centrarnos en doctrinas humanas? En el verso 2 nos dice: preocúpense por las cosas de arriba, no por lo de la tierra. Tenemos un gran desafío: pensar o concentrarnos en esas nuevas realidades celestiales. Pensar en los propósitos de Jehová, muriendo a nosotros mismos, obedecer sus mandamientos escritos y su rema, que nos indican qué hacer y qué no hacer de manera de agradarle. Nos lleva a un continuo pensamiento que guía nuestras emociones para actuar de acuerdo a su voluntad, a limitar la mente de Cristo y dejar que Él guíe nuestros pensamientos, obteniendo sus bendiciones de acuerdo al pacto. Filipenses en su capítulo 2, verso del 5 al 11 nos dice: tengan unos con otros los mismos sentimientos que estuvieron en Cristo Jesús. Él compartía la naturaleza divina y no consideraba indebida la igualdad con Dios. Sin embargo, se redujo a nada, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres, y encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús
se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y entre los muertos, y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Por qué no colocamos en primer lugar nuestra relación con Jehová y las prioridades celestiales? Si Yeshua nos dio ejemplo rebajándose a sí mismo, entonces debemos dejar que Yeshua nos guíe y morir a toda carnalidad de planes propios. Hay conflicto entre dos reinos y debemos elegir hacer que el celestial domine sobre el terrenal, haciendo Shema al someternos a los planes de Jehová. Recordemos que Yeshua nos dice que un reino dividido internamente va a la ruina, como lo dice en Lucas capítulo 11, verso 17. Y el que no está con él desparrama. Nos lo dice en Lucas capítulo 11, verso 23. El verso 3 nos dice, pues ha muerto y su vida está ahora escondida con Cristo en Dios. Estar en Yeshua es tener vida eterna. No pertenecemos a las cosas terrenales porque estamos con Cristo. Significa que estamos en pacto. Le pertenecemos desde el bautismo, aunque estemos en el mundo. Juan en su capítulo 17, verso del 13 al 16, Yeshua nos dice, pero ahora que voy a ti y estando todavía en el mundo, digo estas cosas para que tengan en ellos la plenitud de mi alegría. Yo les he dado tu mensaje y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los defiendas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. En el verso 4 continúa la lectura y nos dice, cuando el Mesías sea manifestado, ustedes aparecerán con él llenos de gloria. Entonces los que han muerto con Yeshua y ahora están llenos de su poder, autoridad y libertad, cuentan con la protección, provisión, cultivo y cuidado del Padre de los cielos. Por estar separados del mundo, carne y demonio, nos da la gloria en Yeshua a todos los santos quienes triunfan y son vindicados con él. En el pronóstico continúa el capítulo con los versos 5 al 8 y nos dice, por tanto, hagan morir en ustedes lo que es terrenal, es decir, el libertinaje, la impureza, la pasión desordenada, los malos deseos, el amor al dinero, que es una especie de idolatría. Por todo eso sobrevino la ira de Dios a los rebeldes. Ustedes siguieron un tiempo ese camino y su vida era así. Pues bien, ahora rechacen todo eso, enojo, arrebatos, malas intenciones, ofensas y todas las palabras malas que se pueden decir. Nos invita a tener el mismo espíritu del amado, ponernos el vestido nuevo, haciendo obras buenas, renovándonos a la imagen de Jehová, entendiendo quiénes somos en Yeshua, y por eso continúan los versos del 12 al 13 de la siguiente manera. Pónganse pues el vestido que conviene a los elegidos de Dios, sus santos, muy queridos, la compasión tierna, la bondad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia. Sopórtense y perdónense unos a otros. Si uno tiene motivo de queja contra otro, como el Señor los perdonó, a su vez hagan ustedes lo mismo. Y en el verso 14 continúa, ámense y perdónense unos a otros. En los versos 16 al 17 nos invita a ser agradecidos, llenos de sabiduría, para enseñar y aconsejar a otros, a proclamar con corazón y con gratitud salmos, himnos y alabanzas espontáneas, porque estamos llenos de su logo y rema, el llamado a ser uno en Yeshua. Nos lleva a obedecer su palabra y respetar la cadena de mando establecida, cumpliendo el rol que nos corresponde, como lo presenta en los versos del 18 al 19. Esposas sumisas a sus esposos, esposos amar a sus esposas. En los versos 20 y 21, hijos obedezcan a sus padres, padres vivan en amor para con sus hijos.
En los versos del 22 a el capítulo 4:1, esclavos obedezcan a sus amos, sirviéndoles con amor, y amos tratar a sus esclavos de manera justa y recta, recordando que ellos también tienen un amo en el cielo. Y culminamos esta lectura con el control del pronóstico, que nos dice así: como discípulos, por vivir en la disciplina del reino, morimos a nosotros mismos al ser testigos para testimoniar como enviados en nuestra manera de vivir, que servimos a un esposo resucitado. Vivimos en el mundo, pero no le pertenecemos al estar configurados a la imagen de Yeshua, nuestro dueño y Señor. Por ello, primero, debemos considerar que en Yeshua resucitado tenemos una vida nueva y eterna. Nuestra protección está en la obediencia a sus mandatos por la guía del Ruach HaKodesh, que no es solo nuestra seguridad presente, sino nuestra eternidad con el novio, quien prepara casa para su eclesía y vuelve para vivir con ella por la eternidad. Segundo, ¿por qué vamos a buscar la salvación o la plenitud aparte de él? ¿Por qué vamos a recurrir a cisternas rotas cuando la fuente misma está a la mano? La resurrección de Yeshua, su ascensión y coronación, garantiza el perdón y provee vida a los que le adoran, a los que le obedecen y a los que le sirven, convirtiéndose en sus discípulos, testigos y apóstoles. No necesitamos esperar hasta el día de la parucía. En Yeshua ya poseemos la vida de la resurrección. 3. Como la amada debemos anhelar servir en presencia del novio, revestida para las bodas del Cordero con total santidad, apegadas a las promesas expuestas en el logo con las que tiene comunión por medio del rema. Implica que, primero, debemos buscar el reino de Jehová y todo lo demás vendrá por añadidura, como nos lo dice Mateo en su capítulo 6, verso 33. Segundo, debemos estar muertos y sepultados. No vivimos para nosotros mismos, sino para Yeshua, quien vive en nosotros. Estamos muertos a la vieja naturaleza, al mundo, pecado y demonio. Y tercero, Yeshua debe ser la fuente y modelo de nuestra vida. Le seguimos guiados por el Ruach HaKodesh. Él vive en nosotros y nosotros también viviremos, como nos lo dice Juan en su capítulo 14, verso 19. Amén. Y finalizamos con el Salmo 118 en su verso 1 y 2, 16b al 17, 22 al 23. Este es el día en que actúa el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Este es el día en que actúa el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Es el último de los salmos Iliel. Comienza igual que termina. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Es un salmo mesiánico que muestra al discípulo perseguido. Esdras, en su capítulo 3, verso del 10 al 11, sugiere que el salmo fue cantado durante la fundación del segundo templo, atribuido a David. También fue cantado a la entrada de Yeshua en Jerusalén y es utilizado en tiempo de Pascua y Tabernáculo. Poco después de haberlo cantado, fue la muerte de Yeshua. Es un salmo profético. Habla de Yeshua, su persecución, muerte, triunfo y sus beneficios, que también trae triunfo a su siervo. Muestra al discípulo como doulos, siervo ideal y sacerdote perfecto del pueblo. En los versos 1 al 2 nos dice: den gracias al Señor, pues Él es bueno, pues su bondad perdura para siempre. Que lo diga Israel, su bondad es para siempre. El salmista invita al pueblo a alabar, a adorar a los sacerdotes de la casa de Aarón y a los gentiles que honran a Jehová, porque su bondad o misericordia es para siempre, porque es bueno y eterno su amor, como está escrito en otras traducciones. En el verso 16 al 17 nos dice: la diestra del Señor lo ha enaltecido, la diestra del Señor hizo proeza. No moriré,
sino que viviré y contaré las obras del Señor. Se alaba la diestra de Jehová. Yeshua Hamashia en el verso 7 dice, no he de morir, viviré para contar las obras del Señor. Se reconoce la mano de habilidad y diestra del justo juez para rescatar a su pueblo. Por ello, obedecer su palabra es obediencia a Yeshua, quien es la palabra hecha carne, que nos liberó de toda maldición para hacer Shema, morir a nuestros planes, para que los planes de la cabeza se cumplan y sea exaltado el Padre en sus obras. Primera de Pedro, en su capítulo 2, verso del 1 al 5, nos dice, rechacen pues toda maldad y engaño, la hipocresía, la envidia y toda clase de chisme. Como niños recién nacidos, busquen la leche no adulterada de la palabra. Gracias a ella crecerán y alcanzarán la plenitud. ¿Acaso no han probado lo bueno que es el Señor? Se han acercado al que es la piedra viva, rechazada por los hombres, y que sin embargo es preciosa para Dios que la escogió. También ustedes, como piedras vivas, edifíquense y pasen a ser un templo espiritual, una comunidad santa de sacerdotes que ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Cristo Jesús. En su verso 22 al 23 nos dice, la piedra rechazada por los maestros pasó a ser la piedra principal. Esa fue la obra del Señor. No podían creerlo en nuestros ojos. Complemento de la hermenéutica del día de hoy. Jehová es quien lo ha hecho y nos parece un milagro. Vida eterna para sus ungidos. El rechazo es lo que vive cada día el discípulo, testigo y apóstol como su maestro Yeshua. El juicio más severo para quienes oyen la buena nueva y no la aceptan, quienes rechazan a los enviados de Jehová, rechazan al mismo Jehová, Padre bueno. El Salmo nos presenta la contraposición entre la piedra desechada y la piedra escogida como angular, puerta del templo por donde deben pasar los justos. Yeshua es el camino, verdad y vida. Ya no es una puerta física. Yeshua es la puerta de justicia, como nos lo dice Juan en su capítulo 10, verso 9. Primera de Pedro en su capítulo 2, del 6 al 10 nos dice la Escritura, yo voy a colocar en Sión una piedra angular, escogida y preciosa. Quien se afirme en ella no quedará defraudado. Ustedes, pues, que creen recibir honor, en cambio, para aquellos que no creen, Él es la piedra rechazada por los constructores que se ha convertido en la piedra angular. Piedra en la que la gente tropieza y roca que hace caer. Cuando se niegan a creer en la palabra, están tropezando con aquello en lo que debían afirmarse. Pero ustedes son una raza elegida, un reino de sacerdotes, una nación consagrada, un pueblo que Dios hizo suyo para proclamar sus maravillas. Pues Él los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes no eran su pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No habían alcanzado su misericordia, mas ahora les ha sido concedida su misericordia. Somos redimidos, nuestra vida y futuro están construidos sobre la cabeza del ángulo. Por eso nos regocijamos en la maravillosa obra de Jehová y vivimos para contar sus maravillas. Amén. Conclusión. Jehová ha concedido a la Eclesía el poder para hablar como discípulos de Yeshua. Por eso nos llama a seguirle, a imitarle, para obedecerle como sus bautizados. Somos testigos al repetir y hacer conforme a lo enseñado, convirtiéndonos en su nueva creación. Por aceptar su llamado, nos envía como apóstol que manifiesta sus maravillas, enseñando como Yeshua con palabras y obras, demostrando que el gobierno de Jehová es ahora. La misión de la Eclesía es que al recibir este mensaje de salvación no debe guardarse nada, sino cumplir la gran comisión haciendo discípulos para Yeshua, para que todos sean salvos. Dichosos los que mantienen su testimonio. Amén.
Apocalipsis en su capítulo 22, del 14 al 21 nos dice: felices los que lavan sus ropas, porque así tendrán acceso al árbol de la vida y se les abrirán las puertas de la ciudad. Fuera los perros, los hechiceros, los impuros, los asesinos, los idólatras y todos los que aman practicar y practican la mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para decirles lo que se refiere a las iglesias. Yo soy el brote y el descendiente de David, la estrella radiante de la mañana. El espíritu y la esposa dicen ven. Que el que escucha diga también ven. El que tenga sed, que se acerque, y el que lo desee, reciba gratuitamente el agua de la vida. Yo por mi parte advierto a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro. Si alguno se atreve a añadir algo, Dios echará sobre él todas las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita algo a las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa descritos en este libro. El que da fe de estas palabras dice: sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús esté con todos nosotros, porque vive Jesús el Señor. Él vive en cada uno de los victoriosos que viven una vida justa. Amén. Y culminada la hermenéutica del día de hoy, preciosos santos, Jehová nos ha mandado a hablar como discípulos, testigos y testimonio de su amor. Vamos a hacer una oración por cada uno de los discípulos, testigos y que hacen testimonio de la palabra de vida porque le adoran, le obedecen y le sirven, trayendo sus diezmos, trayendo sus ofrendas, la colaboración para seguir creciendo como eclesía santa, para seguir divulgando la palabra no contaminada. Te alabamos, Padre bueno, eres grande, glorioso y maravilloso. Sabemos que tú tienes en alta estima aquel que te sirve en espíritu, alma y cuerpo, aquel que trae sus diezmos, aquel que trae sus ofrendas al alfolí para que nunca falte el alimento en la casa, aquel que viene con gozo y regocijo porque reconoce que tú eres su dueño y su Señor. Gracias, Jehová, grande, glorioso y maravilloso. Te pedimos, Señor, que des a estos hijos bautizados, a estos hijos santos que vienen con el temor a Jehová, grandes bendiciones para ellos y para su descendencia, porque las bendiciones de Malaquías se cumplen en cada uno de ellos para que su familia sea bendecida, para que los demás puedan ver en ellos hijos de Jehová que viven bajo la cultura del reino. Gracias, Jehová, Padre amado, porque tú les das cobertura a cada uno de ellos, no solamente a ellos, sino a sus 1000 generaciones de pacto, porque las ofrendas y los diezmos no caducan ante tu altar. Te alabamos, Padre amado, porque sabemos que todo lo que llega ante tu altar y que es conforme a tu palabra, tú lo concedes, porque tú eres bueno, justo y fiel y vives de acuerdo a la justicia. Por eso te alabamos y te bendecimos y te ponemos estas preciosas personas que han venido aquí a traer sus ofrendas y sus diezmos para que ellos y toda su familia santa sea bendecida en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y una vez culminada la hermenéutica, recuerda darle me gusta a este video, suscribirte al canal de los Mosqueteros de Jehová y darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cuando se sube un video. Comentar el minuto de impacto en tu crecimiento espiritual y compartir este video con otros para que seas extensor del reino de amor del Padre bueno. Amén. La Eclesia es discípulo, testigo y apóstol del resucitado Yeshua HaMashiach. La Eclesia es discípulo, testigo y apóstol del resucitado Yeshua HaMashiach. La Eclesia es discípulo, testigo y apóstol del resucitado Yeshua HaMashiach. La Eclesia es discípulo, testigo
discípulo, testigo y apóstol del resucitado Yeshua HaMashiach. La Iglesia es discípulo, testigo y apóstol del resucitado Yeshua HaMashiach. La Iglesia es discípulo, testigo